Buenos días, queridos jóvenes estudiantes de la carrera de arquitectura en la materia de hormigón armado. Hoy vamos a desarrollar el contenido programático de la materia, que es lo que vamos a ver nosotros en la materia de hormigón armado para el semestre 2 del 2020. Saben que el semestre está empezando un poco retrasado por el famoso tema de la pandemia. ¿Correcto? Entonces vemos nosotros acá el contenido programático de la materia, que se divide en 7 capítulos. En el capítulo número 1 vamos a ver nosotros las propiedades del hormigón. ¿Qué es en síntesis el hormigón? El hormigón propiamente dicho es el hormigón, sin armadura, hormigón. ¿Qué es el hormigón? El producto de la suma de 3 materiales. Agregado grueso, agregado grueso, agregado fino, cemento, más agua. A eso nosotros le llamamos hormigón. También en otra literatura, en la literatura inglesa, se lo conoce como concreto. Concreto. Cuando vean la palabra concreto armado o hormigón, es lo mismo. Los norteamericanos, la literatura anglosajona utiliza el concepto de concreto. Es lo mismo, hormigón en español se llama hormigón. Bien, entonces en el capítulo 1 vamos a ver nosotros las propiedades del hormigón. ¿Qué propiedades tiene? Sus características mecánicas, sus características físicas, etcétera, etcétera. Conocerlo, este material de construcción famoso llamado hormigón. Bien, en el capítulo 2 vamos a ver propiedades del acero. ¿Cuáles son las propiedades del acero? Ustedes saben que el acero es una aleación química. ¿Qué quiere decir una aleación química? Es la suma de 2 materiales fundido en altos hornos, el mineral de hierro con carbono, que forma un material llamado acero, que lógicamente tiene alta resistencia, y se lo utiliza precisamente como material de refuerzo para las estructuras de hormigón armado, valiendo algo fundamental, que es la adherencia. Si no haya existido adherencia entre la masa de hormigón y el acero, no haya existido el hormigón armado. Se adhiere perfectamente el acero en el hormigón. ¿Ok? En el capítulo número 3 vamos a ver ya entrando a la temática del dimensionamiento de la estructura de hormigón armado, porque lo que nosotros vamos a aprender acá es saber dimensionar cómo se dimensiona un elemento de hormigón armado. Puede ser una viga, puede ser una losa, puede ser una columna, etcétera, etcétera. ¿En función a qué vamos a dimensionar esa estructura? En función de estos 2 materiales, el hormigón y el acero. La suma de ambos se llama hormigón armado, hormigón y armado del acero de refuerzo que se le coloca a la estructura. Bien, ese es un material que resiste cargas, ¿no es verdad? Entonces vamos a aprender nosotros acá al capítulo 3, dimensionamiento a la flexión de vigas de hormigón armado. Ustedes saben que todas las vigas trabajan a 2 esfuerzos fundamentales, que es flexión y corte. Si tenemos nosotros una viga acá, vamos a suponer que tenemos una viga continua, 2 tramos y un voladizo, sometida a cargas de uso, pesos propios, etcétera, etcétera. Una carga Q que se sintetiza en pesos propios, carga viva más carga muerta. Entonces sabemos que por efecto de las cargas esta estructura flecta, ¿no? ¿Verdad? Generando los famosos diagramas de momentos flectores o diagramas de momentos flexores, como llaman otros, ¿cierto? Entonces las fibras que se traccionan es donde se requiere armadura de refuerzo, porque el hormigón como material resiste los refuerzos de compresión. Si nosotros dibujamos la deformada de la viga, vamos a ver que esto se deforma así. Y por la deformada nos damos cuenta qué es lo que se tracciona y qué es lo que se comprime. Lo que se tracciona acá son las fibras inferiores, se comprimen las fibras superiores. Por consiguiente, donde necesita armadura de refuerzos en la fibra traccionada. Acá se tracciona arriba, necesita armadura. Se tracciona abajo, necesita armadura. En el voladizo necesita armadura porque se tracciona debido al efecto del momento flector. ¿Correcto? Entonces, una viga continua, 2 tramos en voladizo, el diagrama de momentos flectores nos dice clarito cómo tenemos que armar la viga. Eso vamos a aprender nosotros en el dimensionamiento a la flexión de estructura de hormigón armado. Por otro lado, dimensionamiento al esfuerzo de corte. De la misma manera, la estructura se ve sometida a esfuerzos de corte. El elemento tiende a cortarse
debido al esfuerzo de corte que aparece en la estructura. Si dibujamos el esfuerzo de corte, nos recordamos un poquito de la estática, vemos nosotros que el diagrama de cortantes de esta viga vendría a ser así, ¿cierto? Donde los cortantes sobrepasan a los cortantes que puede absorber el hormigón, necesitamos colocar armadura de refuerzo. ¿Cuál es la armadura de refuerzo? El estribo. Tenemos nosotros la sección transversal, a esto nosotros le llamamos estribo. Precisamente esta estructura es la que resiste al esfuerzo de corte. Parte del cortante lo absorbe el hormigón y el otro saldo lo absorbe la armadura. Bien, eso vamos a aprender nosotros en el dimensionamiento del esfuerzo de corte. Por otro lado, vamos a ver nosotros las columnas de hormigón armado. Las columnas juegan un papel importantísimo en la estabilidad de las estructuras porque son las que resisten precisamente las losas, y las losas reciben las cargas de la carga de uso, ¿no es verdad? A través de las columnas las cargas se van hacia las fundaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver nosotros el dimensionamiento de soportes o columnas de hormigón armado. Y en el capítulo 6 vamos a ver nosotros losas y tipologías. ¿Qué tipos de losas existen? Losa es lo que estamos acá pisando, se llama losa. Pueden ser losas macizas de hormigón armado, como pueden ser losas alivianadas. Alivianadas con vigueta o alivianadas con ¿cómo se llama? Losas casetonadas o losas nervuradas. A eso nosotros le llamamos losas en su parte tipológica. Y vamos a aprender a dimensionar losas alivianadas, que es prácticamente lo que se usa actualmente, ¿no es verdad? Entonces, en el conjunto estructural, que vamos a verlo acá, en el conjunto estructural vamos a ver todos los elementos que forman parte de una estructura. Losas, vigas, columnas, fundaciones. Vamos a ver el conjunto estructural. Acá me faltó un capítulo que es el correspondiente al capítulo 8, que es precisamente fundaciones. Vamos a ver la parte tipológica de esto. Vamos a anotar acá. Fundaciones. Vamos a ver nosotros la parte tipológica de fundaciones y cómo trabajan las fundaciones en su interacción con el suelo. Precisamente el elemento más importante en la estructura, en el conjunto estructural, es la fundación, porque es el que transmite la carga al suelo. El suelo o el terreno es el que se queda con toda la carga estructural que se genera en la edificación. ¿Correcto? Entonces, en el conjunto estructural nosotros vamos a ver cómo se comportan los elementos estructurales ya en el conjunto, empezando por las losas. Fíjense ustedes que en el conjunto estructural la losa recibe carga viva. ¿Cuáles son las cargas vivas? Nosotros, las cargas de uso, ¿no es verdad? Por ejemplo, este ambiente ha sido diseñado para sala de aula, entonces la carga viva somos nosotros, los estudiantes, ¿no es verdad? Que venimos acá y es. Carga viva, ¿por qué? Porque está en movimiento, entra y sale, entra, se carga, sale, se descarga. El peso propio de la estructura. Y esa carga va a donde gravita, sobre las vigas. Va y gravita sobre las vigas, se apoya sobre las vigas. Las vigas se apoyan sobre las columnas. Y las columnas van y transmiten carga ¿hacia dónde? Hacia la fundación. Entonces el que se encarga precisamente de recibir toda la carga es el terreno. El terreno tiene que tener la capacidad de soporte, la capacidad resistente de recibir todas las cargas y al mismo tiempo las deformaciones que se produzcan como consecuencia de esa carga sean compatibles con la deformación de la estructura, para que la estructura no tenga problemas de asentamiento, no tenga problemas de patología. ¿Correcto? Eso es en síntesis la materia. Vemos nosotros de la propiedad del hormigón, propiedad del acero, dimensionamiento de la flexión en vigas, dimensionamiento al cortante de vigas, dimensionamiento de columnas a la flexión simple, quiero decir a la compresión centrada, a la flexión compuesta, losas, tipología de losas, dimensionamiento de losas alivianadas y el conjunto estructural. Eso es en síntesis lo que vamos a ver acá en la materia. En la carrera de Ingeniería Civil nosotros esta materia la vemos en 2 semestres. Acá en la carrera de Arquitectura ustedes la ven en un semestre más comprimida, porque lógicamente, si bien es importante que ustedes sepan la materia, porque bueno, son del área de la construcción, ¿no es verdad? Pero su carrera, yo sé que la carrera de ustedes está más enfocada a la parte del diseño, no a la parte de estabilidad estructural, aunque lógicamente eso no quiere decir que no necesiten este conocimiento, porque al mismo tiempo de conocer el conocimiento, ustedes también van a construir, ¿no? Y al construir necesitamos nosotros saber el comportamiento de este material llamado hormigón armado. ¿Ok? Muchísimas gracias.